Buenas noches, mi nombre es Felipe Bustamante. Hoy día voy a moderar el webinar del día de hoy. Como ya se ha publicado, es cómo investigar una alerta de dosis significativa. Este webinar va a estar a cargo de Felipe Albornoz, de formación tecnólogo médico, además máster en física médica en Data Science. Y actualmente trabaja como físico médico en el subdepartamento de salud radiológica del ISP. Así que es un gran exponente con vasta experiencia como tecnólogo médico, como oficial de protección radiológica en hospitales de alta complejidad y tiene una experiencia ya bastante grosa como para poder darnos y deleitarnos con esta charla. Es importante saber que las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Agrupación de Oficiales de Protección Radiológica de Chile. Para poder comenzar, es importante también recordar que las preguntas que tengan las pueden ir dejando en el chat y se van a responder al final de la presentación. Y en el caso que ya fuera algo muy importante, levantan la mano, esa única aplicación que está. Ya, así que voy a dejar de compartir pantalla para que podamos empezar a escuchar a Felipe. ¿Ok? Felipe, todo tuyo. Hola a todos, ¿me escuchan? Se Sí, escucha. Felipe, se escucha súper. Está claro, Súper. se escucha Bueno, súper vamos bien. a comenzar con la presentación. En esta oportunidad quise colaborar con esta agrupación que nació de a poquito y se ha ido eh, desenvolviendo bastante bien en cuanto al impacto mediático que ha tenido. Y quisiera contarles de cómo tuve que enfrentar dos casos de alerta de dosis significativa mayores a 5 milisievert cuando fui OPR de un hospital que voy a dejar en el anonimato de alta complejidad. Eh, Hay varios, a veces, sitios o lugares de trabajos involucrados, entonces les voy a poner hospital X, hospital Y, ¿ya? Y vamos avanzando con la presentación porque es un poquito larga para que quede tiempo para las preguntas. Cuando nos enfrentamos a las alertas de dosis significativas, tenemos que pensar en todos estos conceptos y si es que entendemos cómo funcionan esto en relación a los trabajadores que pudieran estar expuestos a el agente de riesgo, que en este caso es radiaciones ionizantes. Tenemos que saber lo que es una autorización de desempeño, cuánto es la vigencia que tiene esta, si es que esta fue eh, concebida bajo una capacitación adecuada del funcionario, en este caso que son hospitales públicos, si es que hay evidencia legal relacionada en cuanto a normativa, si es que esta normativa está actualizada o no, si es que pudiéramos tener referencias internacionales de las cuales ayudarnos para poder complementar el estudio de estos análisis, saber que las lecturas dosimétricas, Por favor, silenciar los micrófonos. saber que las lecturas dosimétricas, en el caso de superar una alerta, van a ser notificadas al ISP y el ISP nos va a notificar a nosotros como PR. Saber si es que la persona que tuvo la alerta dosimétrica usó o no correctamente el dosímetro para definir si es que esta alerta dosimétrica corresponde o no a una acción del funcionario o no. Saber o conocer el estado de emisión del equipo, los parámetros de emisión del equipo, ya que este equipo pudiera estar presentando problemas por falta de controles rutinarios, tanto de prevención preventiva como correctiva, o que nunca se le ha hecho control de calidad, como la mayoría de los equipos es en cuanto a segunda categoría, ya que no está exigido en la normativa chilena actual, y los historiales dosimétricos que tengan estas personas para poder saber
si es que en base al historial que ellos han tenido de dosis se han comportado adecuadamente con la radiación o no, o con el agente de radiación que reciben. Dicho esto, tenemos que conocer que podríamos hablar de 3 niveles de alerta de dosis significativa a considerar según límites de órgano regulador, en cuanto a la empresa dosimétrica como actor, en cuanto al ISP y en cuanto a Ceremi, ya que si bien no está precisamente establecido, podríamos hablar del ordinario 782-12 de junio del 2019 del Instituto de Salud Pública, en donde dice que si el sistema dosimétrico de dosimetría personal detecta dosis trimestrales mayores o iguales a 5 milisievert, entre paréntesis en la unidad antigua 0,5 rem, para cuerpo entero, 125 milisievert o 12,5 rem para extremidades, y 37,5 milisievert o 3,75 rem para cristalino, se debería informar en un plazo no mayor a 5 días hábiles a contar de la fecha en que fue detectada la dosis, vía correo electrónico al OPR o mediante formulario de reporte de dosis establecido por el Instituto de Salud Pública. Entonces, si es que hay una dosis mayor a 5 milisievert, la empresa dosimétrica nos va a contactar, nos va a dar la noticia y vamos a tener que empezar a investigar esta dosis, porque en unos pocos días y quizás dependiendo de cuánto es lo que se demora en llegar ese informe de dosis al ISP, pudieran estar ya contactándonos por correo para poder notificarnos de que tuvimos una dosis de alerta. ¿Ya? Y el ISP también está consciente y lleva un registro de cuántas veces esta dosis de alerta se está en el fondo notificando a esta institución. Si es que el ISP considera 5 milisievert, ahí te avisa. Y también si es que ya este 5 milisievert es mayor, por ejemplo, llega a 12,5, el ISP también dice que va a notificar a Ceremi. ¿Ya? Y Ceremi también podría estar en contacto con ustedes. En cuanto a la normativa legal, estamos hablando de 50 milisievert año, y como referencia tanto de empresas dosimétricas que se manejan un poquito más con límites internacionales, podríamos estar hablando de 20 milisievert año. El hospital que les voy a presentar es un hospital de alta complejidad. Acá les traje más o menos un resumen del balance del equivalente de dosis personal a cuerpo entero del año 2019 de esta institución, en donde vemos que hay distintas unidades que vamos a hablar, que son distintos equipos de trabajo, pero no porque sean distintos equipos de trabajo no van a coexistir unos con otros. Me explico. Por ejemplo, en la unidad de imagenología hay distintos estamentos, entre ellos tecnólogos, que eh, tienen la tarea de llevar multimodalidades, es decir, no siempre están tomando rayos, sino es que el de rayos va a pabellón, el mismo de rayos a veces rota en hemodinamia, y así sucesivamente. Entonces, en este hospital en particular, lo que yo tenía en cuenta eran subexposiciones o poder categorizar a las personas, no tan solo por el departamento al la que pertenecen, sino también por el tipo de actividad que realizan, para ver si es que involucraba fluoroscopía, si es que involucraba rayos X, o si es que involucraba ya en el fondo adquisiciones tomográficas, etc. Entonces, dicho esto, a modo así bastante general, tenemos dosis que van de, por ejemplo, los 0,53 milisievert, considerando 2 periodos dosimétricos promediados, a cuerpo entero en HP10, a, por ejemplo, radiología intervencionista en pabellón, que va de 0,24 milisievert. Y teniendo esto en cuenta, podríamos estar hablando de que esta institución está bastante controlada, ya que no hay dosis de alerta de ningún motivo en alguno de estos promedios, etcétera, porque los promedios no se escapan tanto de lo que más o menos uno PR más o menos está acostumbrado a leer en sus informes dosimétricos de los funcionarios. También tenemos otras ayudas que, dependiendo de la empresa dosimétrica que tengan, podrían también tener un control ambiental de sus áreas. Y esto está en H*10, como nos contó Luis en las otras presentaciones, y Leonardo y todos los que han hablado antes que yo en estos webinars. Y considerando 2 periodos dosimétricos, podríamos tener que los equivalentes de dosis ambiental en estos casos podrían llegar hasta 4 milisievert en áreas de medicina nuclear, pasando por 2 milisievert en hemodinamia
y por intervencionismo 0,2 milisievert. Eso es para tener en cuenta más o menos cuánto es lo que estaría recibiendo el área si es que una persona estuviera, por así decirlo, teóricamente, independiente de que esto no sea conducente a una explicación factible, que una persona estuviera en una pared todo el tiempo que estuviera expuesto el rayo o el trimestre entero. Y acá les presento una diapo que tomé con permiso de una colega argentina en un seminario que se hizo recientemente de protección radiológica y control de calidad de fluoroscopía y intervencionismo, en donde explica más o menos los pasos a seguir en el caso de excedir los límites de dosis, o en el caso de que nuestro límite de dosis como institución idealmente sea mucho menor al límite de dosis que exige el órgano regulador. Primero hay que hacer una investigación, hay que chequear realmente si este número de lectura de dosis se corresponde con la realidad o no, ¿ya? Porque lamentablemente o afortunadamente, como lo quieran ver, estamos trabajando con personas. Por lo tanto, las personas tienen sensibilidades distintas, afinidades distintas, y muchas veces las dosis que pertenecen a personas están intencionadas por exposición de otras. Entonces tenemos que ver si es que hay una lectura inválida, si es que tu tecnología permite releer el dosímetro, yo lo recomiendo totalmente, ver la ubicación o si es que hay una incorrecta ubicación del dosímetro, si es que hay un dosímetro mal rotulado, si es que el ID del dosímetro pertenecía a otra persona. Muchas veces nos ha pasado que tenemos a la misma persona que solamente se difiere por el segundo nombre. Y eso importa, entonces hay que verificar bien el RUT, la fecha de nacimiento, por eso todos los datos que se piden a la empresa dosimétrica y que se registran en el Registro Nacional de Dosis del ISP, el dosímetro expuesto a las directo, si es que fue expuesto a las directo o no, o si es que está recibiendo radiación dispersa. Si la lectura parece válida, monitorar los próximos meses para ver cómo es que esta lectura va cambiando en el tiempo. Y si los dosímetros estaban guardados y usados correctamente, tenemos que preguntarnos otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cambió algún hábito de trabajo? De repente se vieron expuestos a un flujo de trabajo que no es el habitual. Comenzó a realizarse alguna intervención nueva que está mal protocolizada o aún no optimizada. Hubo alguna modificación en el equipo, la técnica cambió, está esta técnica fluctuando en algún tipo de artefacto en la imagen, aumentó las horas de trabajo o la complejidad de los procedimientos, hubo personal nuevo que no está entrenado, por ejemplo. Se debe monitorear las próximas medidas para confirmar si los niveles de dosis disminuyen o no. Y bueno, uno puede estar trabajando feliz de la vida o recién recibiendo el turno o recién yéndose y le puede llegar un tipo de correo como estos, ¿ya? De la sección de radiación ionizante y no ionizante del Departamento de Salud Ocupacional, en donde dice: buenas tardes, hemos recibido una notificación por una dosis significativa de tal persona por, en este caso, que el primer caso, 8,76 milisievert, la cual fue informada por el servicio de dosimetría personal que me reservo. Necesito saber si existe alguna investigación del por qué ocurrió esta alerta. Se fijan que acá nos están diciendo que ya uno debió haber investigado y que me confirmen algunos antecedentes. ¿Cuál es la ocupación del trabajador, cargo o función? ¿Qué fuente o equipo fue utilizado para esta exposición? Nótese que acá cabe la posibilidad de estar frente a una fuente radiactiva también, no lo sabemos. Nombre del encargado de protección radiológica. Agradeceré su respuesta lo antes posible para poder concluir en caso de que en nuestro sistema, en este caso, en nuestro sistema de vigilancia radiológica personal. Entonces empieza una investigación interna, ¿verdad? Tenemos que ver cómo se ha comportado este funcionario en el tiempo, si en el departamento en el que está trabajando las dosis están similares en otras personas, y si vemos también la versión del funcionario, siempre tenemos que tomar un acta, ¿ya? Yo le puse a la unidad de protección radiológica, aunque ni siquiera existiera en su época, unidad de protección radiológica aplicada, porque la idea es poder corregir ciertas acciones con ciertos diagnósticos de equipo o situaciones anómalas que pudieran estar ocurriendo. Y siempre recomiendo hacer este tipo de investigación con testigos.
porque uno siempre está pensando en lo técnico y hay veces que estar acompañado de otra persona que quizás no es tan técnica pudiera hacer la diferencia, porque él puede notar si, si el funcionario o si la persona está diciendo o no la verdad, si es que titubea en ciertas versiones de los acontecimientos que entrega, y todo eso tiene que estar registrado. Ya les leo el acta. Por ejemplo, dice dosis de alerta de funcionario de cierto departamento, que en este caso era de unidad de emergencia pediátrica. Es un médico cirujano, su dosis fue de 8,76 milisievert, y relata que usó el dosímetro de la institución actual en otro hospital. Ya, o sea, además, este caso se complejiza porque los puestos de trabajo, perdemos la trazabilidad del puesto de trabajo. Ya, o sea, ese puesto de trabajo involucra quizás más de un equipo, quizás más de un elemento de protección que pudiera estar defectuoso, eh, otro hábito de la persona, o quizás está utilizando un dosímetro en otra institución, siendo que en esa institución sí posee otro dosímetro que no está utilizando, y se habla con la persona para que pudiera mejorar su conducta, pero se le está avisando que probablemente hayan repercusiones porque idealmente él firmó un compromiso de buen comportamiento del dosímetro y está consciente de los límites que esto implica. ¿Ya? Son procedimientos de cirugía de columna con fluoroscopía continua en un arco C. Eso es lo que relata él. ¿Ya? Entonces se habla con la jefatura, se hace firmar a la jefatura y se informa al OPR, lamentablemente, de la otra institución, que hay una persona ocupando dosímetros de otra institución en su institución. Y también se avisa o se comunica al organismo regulador de ley, que en ese caso era H, el protocolo que tienen ellos a seguir, ya, porque en cuanto a efecto adverso o cualquier cosa que le pueda suceder al trabajador, tienen que ver ya las mutuales de seguridad, el respaldo y no solamente el tema del OPR. Entonces, vamos complejizando este caso, es bastante complejo. Se le pide a la empresa dosimétrica el registro de la lectura, y este funcionario usa dosímetro en otra institución, y la lectura dosimétrica fue la siguiente. Podemos ver que es un dosímetro usado a la altura del tórax, que es un dosímetro que recibe, se ve mi cursor, ¿no es cierto? Sí, que recibe radiación pH, que en la leyenda de este reporte nos dice que es una radiación gamma, en el fondo I, refiriéndose a fotones, por el tema de que gamma y fotones en cuanto al factor de tipo de radiación es similar, es 1, de alta energía, y que HP10 está alrededor de 8,76 milisievert, HP3 el mismo valor, y HP 0,07, que es piel, 9,59 milisievert, levemente más alto. Entonces se sigue la investigación interna. Esto es un revuelco, por así decirlo, de la jefatura, de las personas involucradas, de muchas otras actas, de activar la comisión de vigilancia radiológica interna de la institución, y también de convocar al comité de vigilancia de la otra institución para poder tener una versión un poco más acabada de los hechos, o de qué es lo que pueden sacar en conclusión, o las variables que pueden estar afectando y que dan cuenta de esta lectura. Primero nos dimos cuenta en conversaciones que había un proceso de cambio de sistema dosimétrico del otro hospital, y quizás que probablemente por esto al funcionario no se le había dado otro dosímetro actual, o que seguía con el dosímetro porque se le dio en una época de vacaciones, estoy suponiendo, pero en el fondo estaban pasando de sistema de película a un sistema de TLD, ¿ya? Siendo que en la institución en que yo trabajaba ya contábamos con sistema OSL, ¿ya? Ópticamente estimulado. Entonces, hablando con el funcionario y también teniendo la versión del otro hospital,
él dice que se posiciona en cada cirugía al lado del tubo de rayos X. Al lado del tubo de rayos X, entendiendo que esta es una cirugía compleja de columna, en donde muchas veces no solamente van a ser frontales las adquisiciones, sino también van a ser laterales. Por lo tanto, indirectamente o directamente va a estar expuesto el funcionario. Y que en un mes de tiempo de uso del dosímetro, independiente que se leyera a los 3 meses o un poco después, dependiendo de cómo haya entregado y en el tiempo adecuado la lectura dosimétrica, hizo 16 cirugías por mes. Ya, entonces, teniendo en cuenta que esto es fluoroscopía continua, es bastante. Es independiente que sea fluoroscopía pulsada o continua, se hacen las dos en el procedimiento. Entonces, se confirma la sospecha de que esta pudiera ser una lectura que sí pertenece al trabajador. Vamos más allá, pedimos a la empresa dosimétrica información técnica de la exposición, de analizar y releer el dosímetro las veces que sea necesario para poder tener también las incertidumbres asociadas. Y vemos que las incertidumbres están bastante bajas, según lo que se puede alcanzar en un sistema dosimétrico como este, teniendo en cuenta todas las pruebas que se le hacen a los dosímetros, cómo se calibran y todo lo que hemos hablado en la otra webinar. Y vemos acá un gráfico de respuesta relativa en función de la energía, en donde, hablando con la persona encargada de la empresa dosimétrica, vemos que el rango de energía que impacta en respuesta lineal es alrededor de 130 a 180 keV de rango. Pero los arcos C nosotros sabemos que no llegan a eso. Entonces, ¿qué podría estar pasando? Hay veces que las cosas llegan y no vamos a tener todas las respuestas, pero la idea es poder ver si es que esta exposición es o no del trabajador. Y se tiene que llenar, como decía el ordinario, un formulario. Ya esto es una cortesía de Ciber, en donde se ve que uno tiene que llenar los datos de la persona, los datos del encargado de protección, los datos de la dosis, la fecha de término de lectura, la fecha de inicio de lectura, o sea, perdón, de exposición del periodo, y la fecha de devolución del dosímetro. Ya, por ejemplo, acá vemos que hay un mes de diferencia. Y la exposición a la cual estuvo expuesto, que fue rayos X. Esto se tiene que direccionar a los encargados de dosimetría personal del instituto y con eso en el fondo ya termina la parte de estar respondiendo en respuesta de esta alerta, ¿ya? O sea, tenemos que investigar y ver si es que la alerta es o no coherente con la exposición del trabajador. Pero las cosas son, como siempre pasan cosas, hubo otra alerta. Y el ISP vuelve a notificarlos que hay una segunda alerta, esta vez afecta a otra persona, de un sistema de dosimetría personal también reservado, qué sé yo, pero esta alerta es de 27,65 milisievert. No sé si han visto un número tan grande alguna vez, pero yo me caí de poto, ¿cachai? Así como no pude coincidir que pudiera ser un caso que me estuviera pasando, etcétera, pero en este caso ya es más grave porque van a avisar a Seremi además, ¿ya? Entonces necesitamos saber nuevamente si es que esto corresponde o no a la exposición al trabajador. Esto fue en otro periodo dosimétrico, por lo tanto hay que contextualizar. Ahí más o menos están las dosis, alrededor de 2 periodos dosimétricos del año 2018. En medicina nuclear estábamos llegando a 0,77. Bastante entonces controlado para tener una escapada de dosis de 27 milisievert. Algo está pasando. En cuanto a los dosímetros ambientales, también no hay ninguno disparado, quizá un poquito mayor por otras bemoles de los servicios o porque estuvieron haciendo mayor flujo, pero nada como que pudiera explicar estos 26 o 27 milisievert. En este caso también teníamos otro tipo de dosimetría, o sea, perdón, otra empresa dosimétrica además, en la mezcla de los periodos, en la mezcla de transición entre dos empresas dosimétricas distintas.
Entonces, esta vez el funcionario pertenecía a imagenología, además, en donde se supone que están los que saben defenderse o, por así decirlo, esquivar más la radiación directamente. Y el funcionario, además, es un funcionario que se acoge a retiro por cumplir años de servicio suficiente, o sea, se está jubilando esta persona. Y su dosímetro se queda en la institución eh, y es encontrado en el área de pediatría. Tenemos también que es de alta energía, pero en este caso, por ejemplo, hay un factor bastante diferente en el HP007 que se mantiene constante la lectura como si fuera un as directo en realidad. Eso es lo primero que uno podría pensar. Pero vamos indagando más. El funcionario se desempeñaba, como dije, en imagenología. Eso implica que pudiera estar en múltiples modalidades, por lo tanto hay que definir en qué modalidad está, y está específicamente en tercer turno de escáner y también hacer radiografías. Tiene bastante experiencia, incluso fue en alguna ocasión OPR. Entonces, imagínense lo que implica para él decirle que tiene una alerta de dosis significativa de 27 milisievert. No tenía ninguna alerta anteriormente, tiene historial dosimétrico en peque. ¿Qué podría estar pasando? Se encuentra por encima de la media equivalente de dosis personal a cuerpo entero del departamento. Nuevamente tenemos que pedir información técnica, ¿verdad? Volver a leer los dosímetros, incertidumbre, habiendo descartado eso, analizar las curvas de brillo quizás, que fue también otro elemento que nos expusieron en los webinars anteriores, y nos dicen que la respuesta que lo impacta de manera lineal son de 100 kiloelectronvolt. Asumiendo que él tenía funciones en escáner, lo primero que uno podría pensar es que es un dosímetro irradiado en un haz directo en escáner. ¿Ya? Entonces, por ahí fue nuestra investigación. En cuanto a la curva de brillo, vemos que no es atenuado por el filtro de mayor, por así decirlo, coeficiente de atenuación másico, que en ese caso sería la ventana de cobre, y que la radiación corresponde a una radiación altamente penetrable, strong. Es por eso que con ayuda de la empresa dosimétrica en que estaba en ese momento, hicimos investigación con dosímetros que eh, pedimos que los pongan, por así decirlo, en el mismo lote que fueron entregados ese dosímetro de lectura. Hay familias de dosímetros donde tenemos que analizar que todas tengan el mismo fondo de laboratorio, todo ese cuento. Entonces, irradiamos estos dosímetros y hicimos varios barridos para ver si es que había o no una exposición por el trabajador, o si es que alguien más tocó este dosímetro y intencionalmente lo quería exponer. Eso es lo que queríamos tratar de elucidar. Eh, Tomamos en cuenta que en TAC de pediatría una exposición bastante frecuente es un TAC de cerebro. Entonces hicimos barridos con TAC de cerebro con los factores de exposición que salen ahí: 120 kb, 78 mAh efectivo, 19,52 segundos de barrido, de tiempo de barrido, el espesor de corte de 1,5 milímetros. Como ven, factores de exposición bastante exagerados como para poder ver si es que había como una intención de que diera como lo máximo el dosímetro. De hecho, fue sinker dose, sin modulación de dosis. Pusimos un fantoma de agua, pero solamente para simular la altura en que estuviera el dosímetro, porque probablemente la persona, si es que fue intencional de otra persona, no iba a saber que se necesita retrodispersión por un fantoma de agua que pudiera simular a una persona. Por lo tanto, pusimos simplemente el dosímetro a una altura que pudiera estar recibiendo en el isocentro del TAC la mayor cantidad de dosis. Tratamos primero hacer un barrido a los dosímetros una vez, después a los dosímetros 2 veces, y después, solamente por un tema de investigación, hicimos el mismo ejercicio, pero con los dosímetros invertidos. O sea, para ver si es que estaba cubriendo el filtro, de qué manera lo ponía, porque uno tiene que suponer que la persona que está haciendo esta intencionalidad, si es que era así, no tenía los conocimientos técnicos como para saber cuándo iba a ser blindado o no el dosímetro. Entonces los puso quizás a directo,
y vemos que los dosímetros fueron leídos y, sorpresa, veamos los órdenes de magnitud que son bastante similares. Cuando el gancho está hacia abajo, hay un barrido que da 21,27 milisievert y nuestra alerta fue de 27. Por lo tanto, igual podríamos suponer o estimar que es una dosis que se asimila a esa condición de exposición y que ocurre también en un lugar en donde el trabajador pudiera estar trabajando. Entonces, claro, en este caso lo que se concluyó fue que la persona tenía bastante experiencia, etcétera. No se sabía si es que él mismo lo quería hacer o si es que alguna otra persona le expuso el dosímetro. Pero es sabido que las personas en hospitales públicos también buscan sacar beneficios legales porque conocen cómo funciona, conocen el grado de vacío legal que incluye todo este tipo de investigaciones, lo que hablábamos antes. O sea, se puede decir con total afirmación que una persona tuvo cáncer por estar expuesta a la radiación, lo que habíamos hablado. Entonces ahí ya entra otro tipo de investigación que ya escapa de nuestro poder, porque ya estaríamos entrando en muchas suposiciones, pero lo concreto es que hay una exposición en escáner que pudiera estar dando ese tipo de lectura. Por lo tanto, lo que se concluyó y lo que se informó incluso a CENEMI fue que la exposición no fue del trabajador. Y también como para que tengan una idea de otros años, etcétera, lo bueno de tener un registro minucioso de las dosis es poder interpretarla, e incluso se pueden interpretar por distintos tipos de trabajador. Por ejemplo, como tecnólogo, ahí tenemos que el año 2019 estuvo esta dosis, pero también el 2020 hubo una que fue casi alerta. Los médicos, esta dosis que les había hablado. El año 2020, claro, obviamente no se repitió, entonces ya tenemos como un valor bastante más normal. Los anestesistas, que se quedan bastante tiempo, sobre todo en las partes de fluoroscopía, de angiografía, ayudando o asistiendo, quizás no con las adecuadas barreras o con el adecuado conocimiento en los sitios de isodosis que convenga pararse en la instalación radiactiva. La enfermera, que no deja de ser 2,16, también ahí no lo quise poner en la presentación porque se iba a extender mucho, pero hay enfermeras que ambucean, que se ponen detrás del escáner durante el barrido, con protección y todo, pero el dosímetro le llega radiación y, por ejemplo, si es que están sosteniendo el ambú, si es que están haciendo la maniobra, etcétera, hay un momento en que la camilla avanza, por lo tanto ellas también tienen que avanzar con la camilla, eso también es radiación, y ver también cómo están, si es que están controlando a estas personas en sus instituciones. Y los TENS y los auxiliares, que en realidad bastante conocimiento tienen también, entonces dosis también esperables o quizá un poco altas según la cantidad de procedimientos que hace cada persona. Y como modo de ayuda, porque muchos de ustedes quizás quieran después dedicarse a primera categoría, etcétera, acá les dejo una tablita de diferentes límites según las cosas que les podrían preguntar para obtener o renovar sus autorizaciones especiales ante SECHEN, en donde me voy a centrar solamente en la parte de alertas significativas que tenemos que el ISP son las que conocemos actualmente, que a Ceremi se le notifica cuando ya es mayor a 12,5 y cuando ya es mayor a 100 ya toca hacer una dosimetría biológica, que son los niveles de acción que también vimos en las presentaciones anteriores, y eso sería ya directamente con SECHEN. Entonces hay algunas conclusiones y les quiero invitar a una apertura a discusión a la audiencia. Esta también fue parte de la presentación, fue presentada en una jornada de capacitación de fiscalizadores de Ceremi. Entonces tiene harto poder en cuanto a casuística y lo que conlleva.
Hay que ver que esta activación tiene que ser dual entre el hospital X y el hospital Y, si es que hay dos hospitales involucrados. No hay ninguna parte, ningún mecanismo en la normativa actual que indique cómo hacerle seguimiento a estos casos. Al momento de que se hizo esta presentación, el caso no estaba cerrado, que estaba pendiente la investigación de los resultados de la investigación, pero como en este caso el trabajador tenía esta doble militancia de instituciones y nosotros habíamos averiguado que pudiera hacer una investigación eh, acorde a su exposición. El otro hospital tampoco quiso compartir el resto de la información y queda ahí se notificó, se mandaron los memos y queda ahí. Entonces hay que ver si es que la información es coherente. Esta persona de los 27 de milisievert también dijo en una que había dejado el dosímetro detrás de la tele en periodos de vacaciones. Entonces, hay que ver las versiones que te entrega la persona y sobre todo si es que la persona ya maneja información sobre cómo se comportan las radiaciones de ionizantes con la materia. A qué niveles pudiera llegar un dosímetro en esas condiciones. Hay que tener también respaldos legales pertinentes porque siendo OPRs, saben que en el fondo están representando, según organigrama debiera ser así, a la dirección, están siendo el asesor técnico de la dirección en cuanto a radiación ionizante, y cualquier eh, tipo de investigación va a tener que pasar bajo sus criterios. Tenemos que saber los órdenes de magnitud de exposiciones que estamos manejando. No es lo mismo 0,1 milisievert a 30 milisievert. No es lo mismo si la persona siempre tuvo un historial impeque o no tienes ningún registro de cosas anómalas y que de repente hay. Hay que hablar de cultura de seguridad, hay que ver que todo esto no lo podemos hacer solo. Tenemos que tener mini OPRs en cada uno de nuestros centros para poder por así decirlo, monitorear a cabalidad todos los tipos de procedimientos, porque si no es imposible, sobre todo si es que el OPR se le asigna pocas horas de trabajo o una jornada no completa. Hay que ver la condición del equipo emisor. Si bien no es obligatorio hacerles controles de calidad, no está de más cada cierto tiempo ver cómo está el as de nuestros equipos. Hay que evaluar los puestos de trabajo, probablemente quizás en el otro hospital, desconozco, pero es una posibilidad que quizás no existieron o no existían los blindajes adecuados. Desconozco si es que la sala, las dimensiones es adecuada para poder trabajar, el espacio que queda entre el equipo, muchas cosas pueden pasar porque uno no puede ser adivino, pero tiene que evaluar su puesto de trabajo y para eso también hay guías técnicas y todas las cosas que hemos hablado anteriormente. Hay que siempre estar con educación continua eh, al funcionario, al colaborador, dependiendo de si es que son públicos o privados. Hay que anticiparse a las situaciones de riesgo, hay que ver con dosímetros de prueba o con algún tipo de investigación previa que no involucre pacientes, cuántos más o menos son los órdenes de magnitud por técnica. Y una buena costumbre o una buena estrategia para eso es usar los dosímetros ambientales. Salud ocupacional en radiación ionizante, un temazo, pero no deja de ser también que haya que preocuparse de la salud del mismo paciente. Al estar protegiendo al personal, también protegemos al paciente. ¿Es suficiente la normativa? Yo creo con esto queda claro que no, sabemos que no, pero tenemos que, independiente de eso, trabajar en vista de una mejora continua en nuestras instituciones y que siempre va a haber un descargo tanto a ISP como a Seremi. Quisiera dejar simplemente una reflexión, ahí me ven haciendo kayak con mi antiguo grupo de trabajo. La protección radiológica la tenemos que hacer todos de manera transversal, no importa la técnica, no importa el departamento, no importa el tipo de estamento de la persona, no importa si es que es un head boss o si es que es una persona de aseo, es a todos de manera transversal. Ojalá multidisciplinaria para poder tener distintos enfoques a todos los niveles, ocupacional en el TOE,
en los pacientes con los controles de calidad y en el público y el medio ambiente. Eso. Muchas gracias. Preguntas, observaciones, aportes. Muchas gracias, Felipe, por la presentación, bastante buena. Se agradece el trabajo, la minuciosidad de lo que se hicieron en esos reportes, esas alertas de dosis. Acá hay dos preguntas en el chat. Bueno, la primera es de Lilian, que pregunta sobre los dosímetros ambientales. ¿Dónde si la ubicación va a depender de la modalidad de estos dosímetros ambientales que se ponen? Sí, o sea, idealmente hacer un levantamiento radiométrico para ver en qué lugar la mayor cantidad de dosis dispersas se está pasando en la sala. Y idealmente poner ahí el dosímetro ambiental o en algún puesto de trabajo que tengas interés de evaluar. Por ejemplo, arsenalera, qué sé yo, o una persona que estuviera bastante frecuentemente tocando el haz primario. Perfecto. Hay una pregunta que hizo Rosana Huerta, es ¿qué pasa cuando la empresa dosimétrica la que da un reporte erróneo? Que la empresa dosimétrica dé un reporte erróneo. Claro, por lo que entiendo es que, claro, la empresa se estaría como dando ellos el Felipe, reporte erróneo. ¿Sí? Felipe, Sí, yo voy hola, a aclarar. Rosana. Hola, hola, buenas noches. Buenas ¿Sabes por noches. qué te lo pregunto? O sea, más que un reporte erróneo, es cuando la alerta después de la investigación que tú haces, que nos tocó a nosotros una vez en Antofagasta, la alerta nunca fue. O sea, imagínate, así como a ti te impactó como PR que te llegara una alerta de esa magnitud de dosis, a nosotros nos impacta una alerta que decía que teníamos 40 alertas significativas en el mismo periodo. 40 funcionarios de distintas unidades. Imagínate, todos infartados, de mi director para abajo, todos con ataques. Claro, porque no es uno, son 40 de distintas áreas, de distintas unidades, y unidades donde hay harto tecnólogo, donde hay harto control, que es un poco lo que hablabas tú, o sea, donde hay áreas que tú sabes que el personal está bien preparado y Exacto. uno asumiría que es más difícil que eso suceda. Bueno, hicimos la investigación, reclamamos, de acuerdo a nuestra investigación, de que nosotros pensábamos que no, que había un error en la lectura porque ah, habíamos devuelto el dosímetro antes por poco uso, por una notificación de embarazo con licencia médica y así, varios casos dentro de ese grupo. Igual se activó la notificación al organismo administrador, empezamos a mandar a los trabajadores porque había que eran muy, muy altos. Cuando ya habíamos iniciado toda la vigilancia, estábamos en la mitad de la investigación, metía a la CEREM y todo el mundo, la empresa nos manda un correo y nos dice, ups, perdón, nos equivocamos. Los dosímetros no estaban borrados, eran de otro hospital, estaban ya con una dosis y cuando ustedes lo usaron, las dosis se sumaron, raya para la suma, olvídese, todo esto fue un sueño, nunca sucedió. Claro, es como yo te digo, no hay nada definido en la normativa que explique cómo Exacto, proceder en ese caso. exacto. O sea, si es que A hay... eso voy yo con la pregunta, en el sentido de Ujú. que, eh, ¿cómo tú le dices al funcionario que confíe en un programa de protección radiológica? ¿Cómo logras adhesión al programa de vigilancia cuando activaste una alerta, le dijiste al funcionario, lo mandaste a la ASH, que se haga exámenes, y después le digan, no, 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 ¿sabe qué? No, no, devuélvase, no, todo este producto de su imaginación, no pasa nada. Un funcionario no te va a creer. Y tú pierdes adhesión al programa, pierdes adhesión a la vigilancia y todo lo que logra es un traspié terrible para los que trabajamos en esto, porque la gente no te cree, po. La gente va a decir, no, están metiendo la basura debajo de la alfombra, le están bajando el perfil. Entonces nos pasó una situación, para mí, de los años que llevo trabajando, bastante bizarra. Nunca me había tocado así, Te han pero tú tienes pasado razón, bastante la cosas. investigación te ayuda justo, encuentro que, que hay cosas que se dan. Bueno, más que decirte, gracias por compartir la experiencia. No sabría cómo responder, pero como te digo, No, era ha más que sido nada legal. un compartir una situación Sí, así tan extraña como te pasó a ti. sí, bueno, cosas extrañas pasan, así que es como para que estés preparado de que
hay que investigar, hay que hacer las cosas y ver hasta el último detalle si es que es o no veraz lo que te dicen. Exactamente, exactamente. Gracias. Y muchas gracias por la presentación. Gracias a ti. Gracias, Roxana. Claudio Mancilla igual tiene la mano arriba. Hola, ¿me escuchan bien? Súper. Sí, Claudio. Hola, Felipe. Primero, muchas gracias por la presentación y felicitarte por ella. Y comentarte de que, bueno, primero una pregunta. ¿Todos los valores que hemos visto son valores netos o valores en bruto? De las tablas que mostraste de los diferentes servicios de ese hospital X. Bruto. Bruto, perfecto. Sí, Mira, bruto. la, lo que contaba Rosana, bueno, a mí me sucedió también. Entonces, yo al algoritmo también le agregaría que en paralelo verificar y corroborar de que efectivamente la empresa hizo el annealing, el borrado en realidad, el borrado inicial de los dosímetros que se reutilizan. Y yo recomiendo fuertemente hacer el análisis en alguna base de datos y también en función del ID del dosímetro, porque también me ha tocado ver dosímetros que tienen el mismo ID y se utiliza el mismo cristal y nos vuelve de vuelta ese mismo cristal al instituto con otro usuario y el cristal marca una clara tendencia hacia la subida. Y pasa que el cristal ya en sí ya está eh, bordeando la vida útil, por así decirlo. Sí, claro. Entonces, sí metería dentro del algoritmo las preguntas claves para el propio laboratorio. Nuestro laboratorio en el Instituto Nacional del Cáncer es la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y aún así, yo he detectado, me llegó una alerta, o sea, no me llegó una alerta, me llegó un reporte donde habían 20 milisievert para el médico jefe de intervencionismo del instituto. Y claro, yo no corrí mi archivo mi código Python para extraer toda la información en el momento en que me llegó el reporte. Lo habré corrido como a los 2 meses después, porque cosas que pasan. Y cuando lo corro y filtro por el valor máximo, me aparece un número 20. Y digo, no, esto no puede ser. No me llegó la alerta de ISP. Y llamo a la empresa, en este caso, y le digo, oye, por favor, confirma si son 20 o es 02. O es 2 o es 02. Y justamente ellos me habían comentado que habían cambiado de computador y cambiaron una coma por un punto y efectivamente era 0,2, que era justamente la media de la dosis en bruto. Y ahí respiramos todo. Y después también me pasó con una funcionaria de radioterapia, de teleterapia, en el cual tampoco le habían hecho el borrado, el borrado. Y ellos tienen el registro de los dosímetros cuando se borran correctamente o no. También yo creo que es prudente pedir las curvas de brillo en estos casos. Y Claro. cuando yo le insistí de que, mira, ella se me está saliendo de la media, o bien el dosímetro está corrupto, o bien no le dieron, no lo cocinaron lo suficiente como para borrarlo, confírmame y dame la curva de brillo. Y bueno, ahí ellos me confirmaron de que efectivamente no cocinaron tanto el dosímetro antes de entregarlo limpio. Entonces sí, yo creo que los laboratorios finalmente también son manipulados por personas y las personas solemos tener errores. Entonces, creo que es muy importante meter en el algoritmo también una investigación en paralela al laboratorio que te entrega los reportes. Eso, Felipe. Hoy, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a ti, Claudio, también Gracias, por Claudio. compartir la experiencia. También está Rolando con una pregunta. ¿Qué tal, Felipe? Hola, hola. Felicitaciones por la Hola, brillante Rolando. explicación, súper clara, incluso para uno que lee con la materia. Felipe, tú mencionaste algo que me impactó respecto al vacío legal por la ausencia de normativa, hilado con la intencionalidad o presunta intencionalidad de alguien que pone el dosímetro en el as, digamos. ¿A qué te refieres con eso? Con aprovecharse de los beneficios de la ausencia de normativa al respecto. Eh, Mira, hay personas que aprovechan ciertas situaciones para poder tener beneficios de parte de la institución al demandarla. Entonces, por ejemplo, ellos pudieran estar diciendo, no, es que con esta dosis yo voy a tener después una repercusión y eh, es parte de la institución y la institución no me cuidó.
debiendo cuidarme. debiendo cuidarme. Siendo que obviamente, si es que uno es responsable con lo que uno hace, se sabe que la responsabilidad también es de uno. De hecho, la responsabilidad y la dosimetría es responsabilidad del trabajador. Pero el trabajador, conociendo que hay este vacío legal, pudiera estar intencionando algún tipo de acción legal contra la institución, sobre todo si es que está acogido a retiro, porque después ya no va a tener repercusión dentro de la institución. Pero va a tener que probar ante tribunales que la determinada patología que la alega se deriva a consecuencia de la exposición a radiación ionizante. Y eso no es nada fácil de probar. Por lo mismo, como no se puede probar, tampoco se podría probar que no se cuidó al O funcionario. sea, lo veo por punto de vista práctico, por la pega, digamos. Y el juez va a tener en cuenta los informes periciales que evacúen ustedes como especialistas. Sí, correcto, Pues, pero él también era especialista. Entonces, es que podría eso es haber relevante. estado, Eso sí que es sí, relevante porque la empresa le va a decir, usted, señor, fue OPR. Usted sabe cómo trabajar con la radiación ionizante. Y distinto que sea un TENS que, no sé, trabaja en odontología, a este señor que ya años de experiencia y sabe a lo que se expone. sí, pero como Entre- te digo, su historial anterior, nada. Ya. Y ninguna intencionalidad, tampoco se lleva mal con la gente. No sé, son cosas que pasan. Puede que haya sido un error, puede que haya sido una intención, pero como te digo, como la persona ya se Ahora, estaba cogiendo de tiro, quedó ahí. me impacta que sean prácticas habituales de parte de los funcionarios, tanto públicos como privados, de exponer los dosímetros a los haces de radiación. O sea, encuentro que es tremendo. No me cae en la cabeza cómo puede ocurrir, pero el propósito ese es grave. Pero tú viste, los órdenes de magnitud se parecen bastante. Gracias. Gracias, Rolando. Hay una pregunta también aquí en el chat que dice, hola Felipe, excelente presentación. Quería consultar, al tener un historial que en algunos periodos supere los límites de dosis, ¿puede ser considerado como un trabajo pesado y ser causa de disminución de años de jubilación? Gracias. No lo sé. No Eso lo está... sé. Sí, porque el trabajo pesado, lo que yo sé es que no involucra el tema de radiación, sino involucra el tema de carga, el tema de estar como dañando las articulaciones. Hay distintas Felipe, categorías, pero creo que no involucra. Sí, Rosana. sí, yo puedo aportar algo porque justo nos hicieron un curso súper interesante de trabajo pesado y claro, ¿Ya? para determinar si un puesto de trabajo es trabajo pesado, la Comisión Ergonómica Nacional ya manda a un experto a hacer una evaluación del puesto de trabajo. Y tú tienes razón, el puesto de trabajo va asociado a repetitividad, trastornos musculoesqueléticos, ya incluso también puede ser radiación, pero tiene que ser una cosa que sea, o sea, en el fondo el trabajo pesado es que te quita años, que te envejece. Eso es la definición de trabajo pesado, que te envejece y te quita años, acorta la vida. Entonces, esta Comisión Económica Nacional manda a un experto y evalúa el puesto de trabajo para saber si en ese puesto de trabajo se cumplen ciertas condiciones que ameritan que ese trabajo va a acortar tu vida o te va a envejecer o te va a enfermar. Y esa enfermedad puede ser musculoesquelética, postural, de las extremidades o afectación de enfermedad profesional producto de la exposición. Por ejemplo, no sé, Rosana, se fue un poco la señal. Sí. Sí. Bueno, ahí está la respuesta. Bueno, hay otra... Hola Bueno, Felipe. una Eh, charla súper interesante y la evaluación del puesto de trabajo significa doble cotización, pues además tienes que cotizar más de lo normal y eso, con esa doble cotización tú puedes acortar los años de trabajo y jubilar antes como aporte. sí, alguien... hola Felipe, disculpa, mira, yo hice la pregunta, pero esto, claro, Roxana indica que tiene que venir una persona especialista a ver las condiciones del trabajo, pero esto es un historial, digamos, del año 90. O sea, eso es lo que tengo como información. O sea, del año 90 que hay periodos donde se superan límites de dosis anuales a ese nivel. Entonces, nunca se hizo como una revisión en esos momentos.
y esta persona está como cercana a la jubilación, entonces estaba evaluando eso. No sé si tienen alguna idea de que podría generar una disminución o no, o tendría que ser directamente con la empresa. De hecho, la persona debe tener, para pedir una evaluación de puesto de trabajo, como en el caso de él, debe tener por lo menos más de 15 años cotizados, 15 años de trabajo cotizados, de cotizaciones pagadas. Eso es lo mínimo. O sea, no puede ser una persona que tenga 2 años trabajando, tiene que ser una persona que tenga más de 15 años cotizados de trabajo. Y tú tienes Mira, razón, la persona puede solicitarlo, la persona puede solicitar si ella considera que su trabajo la ha expuesto a riesgos por sobre lo normal, ella también lo puede solicitar a Santiago, lo puede solicitar que se venga a hacer una evaluación de su puesto de trabajo para que se determine si en las condiciones en las que trabajó afectaron su salud y acortaron su vida. Eso sí se puede. ya mira, tiene más de 30 años Ah, claro, trabajando, sí puede. entonces Sí, tiene sí mucha puede. cotización. Pero a Sí. lo que voy yo, ¿se puede ver retroactivamente, aunque ya las condiciones estén, ya no se aplican, o sea, ya no... Bueno, pero sí se aplicaron y sí estuvo expuesto. Eso, como Sí, diría obvio. Rolando, eso es un hecho de la causa. Disculpen, chicos. Gracias. También estaba Pablo del Río con una pregunta, me parece. Sí, Pablo, ¿estás? se fue. Aquí ya no está Pablo. Sí. Bueno, ¿alguien más tuviera alguna otra pregunta o algún otro comentario que poder aportar? Felipe, qué buena la pregunta de Claudio. Sí, muy buena. Está buena. ¿Se podría no renovar la licencia de desempeño de Seremi de un TOEIC que usó negligente comprobado el dosímetro por parte del TOEIC? Ya a discusión. Yo me imagino que sí, ¿eh? Yo me imagino que sí, pero eso hay que preguntárselo a un inspector de Seremi y Seremi. como sabemos, Seremi tiene los distintos criterios según región. Así que habría que preguntarle directamente a él. No Ahora, sabemos. si le Rolando. negase la posibilidad de operar instalaciones radiactivas, digamos, por parte de la autoridad administrativa, esta persona podría lucir un recurso de protección porque se le afecta su libertad de trabajo. No necesariamente, porque podría dedicarse a áreas que no sean de radiaciones no ionizantes. Pero Podría quizás eso seguir implica haciendo. menos dinero. No, disculpen, pero igual habría que demostrar que fue un uso negligente Y y eso es lo eso es muy complicado. Han habido varios casos de radiación, incluso con tecnecio y con yodo aquí en Chile, y no se ha podido probar que fue un uso negligente que se autoinfirió, digamos, esas dosis. Y con los dosímetros eh, no es raro que pongan el dosímetro bajo del equipo rayo para ver si miden o no. He tenido varias experiencias parecidas. No quería hablar yo, pero bueno. Pero Dale nomás. tecnólogos que me dicen, oye, tu dosímetro no sirve para nada. Ya no, eso ya pasó ya hace tiempo ya. Digo, ¿por qué? Porque le di un huascazo ahí con el equipo de rayo y me midió igual MNR o 0,1, 0,2, así como que el dosímetro no mide nada. Le digo, tú lo que le irradiaste fueron 0,03. Tampoco iba a detectar nada si le diste un equipo de rayo nada más. Y eso no se puede hacer ni nada de eso ahí. Digamos, como experimento. Es muy difícil probar que el tecnólogo irradió el dosímetro de manera profesa. Entonces, es verdad, si lo hace, es un mal uso y se puede denunciar y legal y bueno, ahí Rolando y puede hablar mucho ahí. Pero tú no puedes después sancionarlo porque tú crees que, es decir, la investigación que tú no demostraste, eh, igual tú no demostraste que él había irradiado el dosímetro profeso. Es una de las tantas suposiciones que puede ser. Y si el no lo dice, no lo hice, no lo hizo. Es complejo. Es complejo cuando pasamos la línea de lo legal. Y por eso tenemos un abogado que nos puede ayudar ahora en todo esto. Rolando. Sí. Y una cosita para complementar lo que dijo José Luis.
lo que se me olvidó decirles también es que cuando, por ejemplo, hay alertas institucionales, no de parte de ISP, Seremi, entendiendo que uno tiene la alerta institucional mucho más baja para no llegar a la alerta, hay veces que uno conversa con la persona y uno descubre después que al siguiente periodo está dejando de usar el dosímetro. Ojo con eso, porque muchas veces uno pierde el monitoreo de esa persona y hay que tenerla muy en cuenta porque a mí me ha pasado que una persona, por ejemplo, en pabellón, no sabíamos si era su delantal, si es que era su actividad, etcétera, y empezó a dejar de usar el dosímetro. Eso. Porque para ver que es profeso o no, uno asume que la persona está usando el dosímetro. Pero si es que no lo asume. Ahí está Pablo. Ahí está Pablo. Sí, hola, buenas noches, disculpen. Justo me quedé sin batería, venía manejando y me quedé sin batería. Así que corría a enchufar el celular. Eh, no sé si ya lo comentaron, pero solo quería añadir que es posible además pedir a la empresa proveedora del servicio de osimetría que dé luces respecto a la energía que provocó la dosis. Eso es algo importante y nos permite de una u otra forma diferenciar si es que el dosímetro fue expuesto a primario o no. Eso es relevante tenerlo en consideración. Lo otro es que el 2021 el ISP actualizó con otro ordinario, que yo me enteré esta semana de esto a propósito de alguna observación en nuestro manual de protección radiológica que hizo la comisión. El ordinario 1887, se lo voy a mandar cuando lo tenga en el computador frente a mí. Pero lo que actualizó fue la dosis de alerta cristalino, porque antes, como bien decía Felipe, era 37,5, ahora es 5, pensando en el límite cristalino de 20 milisieverts, igual que que en el fondo, bueno, ese límite nuevo del 2011. Y lo último que les quería comentar es que a nosotros también nos pasaron un par de situaciones de dosis de alerta. Una fue por mal uso del dispositivo, porque el trabajador usaba el dosímetro fuera del delantal plomado, un médico intervencionista, y la única forma de llegar a la respuesta de eso fue porque hicimos una investigación en 360 grados, se llama así, como que le preguntamos al trabajador, a un par, a una jefatura, a un subalterno, y ahí logramos en el fondo llegar a esa conclusión. Y el otro caso fue el caso de un funcionario de medicina nuclear, en el que, claro, al evaluar la dosis bruta, nos damos cuenta que en realidad no era dosis de alerta, pero igual tuvimos que hacer la investigación. Y ahora sí, lo último era preguntarle a Rosana por qué empresa de dosimetría fue. Interesante tenerlo ahí presente. Porque les gusta ponerme. Ya lo voy a decir, si total, mi director quería puro matarlo. Con la sesión. Por la comisión. Ah, ya, ya. Ya. Ahí está. Sí, Sí, porque, porque sufrimos, yo, imagínate lo que significó en un hospital público, 40 funcionarios, los gremios, la ASH, la Ceremi. Ay, qué lindo, no dormí una semana. sí, porque, o sea, lo que yo pensaba es que en el fondo esto, o sea, todas las empresas de dosimetría requieren tener la autorización del ISP como laboratorio, para actuar como laboratorio, ¿cierto? Exacto. Claro, si ellos cometen ese nivel de error, un error de esa envergadura en el fondo, podrían arriesgar en el fondo la continuidad de esa autorización. Por lo Bueno, tanto, claro, o sea, como toda resolución se puede revocar, así que en el fondo creo que eso claro, es... de hecho voy a contar una infidencia. Después del escándalo que mi director armó, porque mi director estaba tan enojado que pidió disculpas públicas, tuvieron que mandar una carta pidiendo disculpas, la carta se publicó así poco menos que en todo el hospital, y al jefe del laboratorio de dosimetría para la casa. Entonces, igual fue una situación bien complicada en realidad, o sea, yo a la luz de los años me río, pero en ese minuto no me hacía reír nadie. Sí, Em, después una pero anécdota. sí, pues después pasó una vez, pero sí le costó la pega al jefe del laboratorio de dosimetría. Sí, fue una situación bastante compleja, de verdad. Entonces, lo que dice Pablo es verdad, pues, o sea, eh, alguien por ahí puso en el chat, no siempre la culpa, no digámoslo como me carga usar esa palabra, pero la responsabilidad no siempre es del operador, del usuario. O sea, ¿qué pasa cuando la responsabilidad es de la empresa? ¿Cómo actúa ahí la ley? ¿Cómo es la legislación? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién fiscaliza a los que nos entregan los reportes? Porque igual los errores pueden suceder, si yo soy un ser humano, también se pueden equivocar y todo. Entonces, ¿en qué año fue, Claudio? El 2015, 2015.
2015. No hace tanto. No, no hace tanto, po, no fue hace tanto. Chut. Y además que no había tantas empresas de dosimetría como ahora, entonces no había mucho universo de donde escoger. Yo lo quise decir, pues, Claudio, no sé, yo sí. Ya, pero eso, ya, no me hagan hablar más, por favor. Te arriesgo demanda. Hay otra pregunta más y con esta, en rigor a la hora ya sería la última pregunta en el chat que dice, ¿cómo realizan la evaluación estimada en caso de dosis de cristalino? ¿Qué utilizan dos dosímetros en caso de que utilice lentes plomados o no? Con la dosimetría que envía la empresa. Eh, Habría que preguntarle a la empresa que envía esa lectura, si es que está considerando que está presente ese lente plomado o no. Aparte, hay veces que los lentes plomados además tienen protección lateral. Entonces, dependiendo del caso. Súper. ¿Alguien más quiere aportar lo último antes de Eh, ya poder concluir? nosotros tenemos dosimetría cristalino con Siebert. Claro, en un comienzo, cuando hicimos los primeros contactos con Siebert, ellos tenían un algoritmo que les permitía estimar eso. Bueno, probablemente Luis lo explicó cuando hizo la presentación. Pero hoy en día un dosímetro físico en el fondo cristalino eh, no está calibrado precisamente en HP3. Porque nosotros tuvimos un tema con una licitación producto de eso, pero ellos lo hacen directamente con el dosímetro físico, y si un usuario usa un lente plomado, el dosímetro queda fuera del lente plomado, en este caso. Así que eso es lo que nos pasa a nosotros. Y ahora me acuerdo de lo que estaban conversando justo cuando me caí, en el fondo, que hablan de esto del trabajo pesado. Eh, yo trabajo en el hospital militar y ahí coexisten muchos tipos de contratos, algunos que son plan de ejército, otros que son civiles. Yo soy civil, por ejemplo, y yo me rijo en base al código del trabajo, y los militares en base al código administrativo. No hay que perder de vista tampoco que la recomendación actual es que el empleador siempre tiene que proteger al trabajador y no compensarlo. En esa lógica, las compensaciones producto de la exposición a radiaciones, por lo menos lo que se va en los que nos regimos con el código del trabajo, no existen. O sea, yo no tengo una asignación especial por trabajar expuesto a radiaciones, pero la gente militar que trabaja en el código administrativo sí lo tiene. En ese escenario es que además los militares pueden pedir como cada 5 años de exposición, que les adelanten un año de jubilación. Eso les pasa a los militares por algunas cosas específicas que tienen ellos. Yo creo que en suma hay que ir a cada cuerpo, a cada estatuto en el fondo, según sea la calidad en el fondo que uno tenga contratado. Eso. Y para terminar, ¿sabes qué, Pablo? Eso es cierto, pero nosotros que somos públicos igual que ellos, perdimos ese beneficio. Ese beneficio solo lo tienen ellos, solo los uniformados. Ya. En el hospital hay gente que es PAC, que es personal a contrata, que el PAC a secas, no el PAC RGU, el Renta Global Única, el PAC a secas, que no es militar, sino que es civil, pero que es PAC, dependiente del ejército, también tiene los beneficios económicos, pero porque se rige en base al código administrativo. Eh, y eso, por supuesto, que nos trae un montón de controversia en el hospital, pero bueno, cada persona fue libre de firmar el contrato que le ofreció el hospital, así que después queda en ese punto nomás la conversación. Te creo, porque yo trabajé en el militar de Antofagasta y era exactamente lo mismo. Súper. Muchas Rolando, gracias a todos, muchas gracias, Felipe. gracias Pablo, gracias Rosana. ¿Aló? Sí, Las excusas por la hora a los presentes. Quiero complementar algo que quería decir hace unos 2 webinars atrás y se me pasó por la hora. Y quiero compartir con usted algo que me causó mucha impresión. Y es respecto a lo siguiente. Ocurre que el otro día fui a la Corte de Apelaciones de Concepción. Hay una Corte de Apelaciones por región. Y uno pasa por el detector de metales y pone el maletín, los abogados, por la máquina de rayos X. Y ocurre que el gendarme, yo me fijé, le pregunté respecto a la máquina de rayos X y me dice, pues si yo uso dosímetro. Lo que pasa es que no lo tengo expuesto, pero lo tengo aquí debajo. O sea que si usted usa dosímetro, es trabajador ocupacionalmente expuesto. No lo sé, me dijo, pero firmo un historial dosimétrico. Mire qué interesante, le dije yo. ¿Y vienen a fiscalizar el Ceremi? Nunca, jamás. Es una instalación de tercera categoría. Interesante sería saber si que Gendarmería de Chile, por lo menos los que están en las cortes de apelaciones, han tenido alerta de dosis significativa.
Solo les comento aquello. Bueno, Lo mismo que quizás debe pasar en los bancos, porque igual hay algunos Ahí, bancos que tienen... permítanme, aquí Alexis Suárez, a mí me ha tocado hacer el curso a los gendarmes y conozco un poquito su realidad, Justo. ¿ya? Eh, eh, en realidad esa institución tiene una serie de complicaciones que generalmente tiene mucho personal que es de ruta, obvia, ¿ya? Entonces, generalmente los únicos que son de punto fijo son los que trabajan en los que manejan el circuito de seguridad, circuito de televisión y los de encomienda. Los demás en el curso, pero ellos una vez que obtienen la licencia ni siquiera están seguros si van a seguir en el mismo puesto. Los pueden cambiar, pasan por garita, pasan por interno. Entonces, al final es una cantidad de personas que van, pero no necesariamente los que terminan el curso llegan al puesto de operador, porque es por rotación. Entonces, se trata de hacer lo mejor posible, pero es un área que es demasiado grande, tiene mucha rotación, mucho más que los hospitales. Y los niveles que generan esos equipos es bajísimo, es muy bajo. Sí, de hecho, hay harta controversia con respecto a algunos equipos, sobre todo el más complicado, el body scan, que es de escáner completo, pero ese equipo genera 100 veces menos radiación que una radiografía de tórax. Y además que tienen un sistema de trazabilidad que colocan el número de root de la persona que entra y cuando llega a un cierto nivel no lo vuelven a pasar por esos equipos. Entonces, esos son los que, entre comillas, emiten más radiación, que es cuando escanean a la persona, pero cuando los que van por equipaje, toda la radiación es autocontenida, la cantidad de radiación que sale a nivel de fondo. Es para público. O sea, esos equipos tienen que cumplir con la dosis para público, que es mucho más baja que para como trabajador. Pero ¿por qué se le exige dosímetro? Porque la ley dice que digamos, no te hace diferencia porque un equipo, por la cantidad de radiación que emite. Cualquier persona que tenga que operar un equipo tiene que tener la autorización y tiene que usar el dosímetro, independiente si el equipo emite una cantidad de radiación que pueda quedar registrada. Lo más probable es que, yo siempre le digo, la única manera que ese dosímetro registre algo es que se les olvide y pase con las encomiendas, pero imposible que afuera mida porque lo tienen que cumplir, son normas de calidad internacionales que tienen que cumplir a nivel de radiación de público, que es de 1 milisievert al año. Claro. ¿No? Entonces, si les marca algo el dosímetro, es que de seguro lo usaron mal. Sospechoso. Sí. ¿Aló? ¿Felipe? Eduardo, Sí, mira, no, a lo último que decía Alexi, yo, como me toca viajar harto, me gusta jugar harto con la cámara de ionización y he podido medir entonces los equipos en los aeropuertos y le he explicado y, bueno, finalmente lo que decía Alexi es que estos equipos vienen blindados con 2 milímetros de plomo en total. Ya, de hecho, si uno los compra en remate, una de las cosas que puede vender es el plomo, ¿ya? Y lo otro es chatarra. Entonces, al estar sellado y al estar en buena condición, las gomas plomadas que están en ambos costados, el funcionario que se ubica al costado, ¿no es cierto?, absolutamente 90 grados respecto a la salida o entrada, no recibe nada. Yo he medido y le he pedido permiso ahí al jefe para medir y he hecho varias mediciones. Así que, ahora, una cosa es eso y lo otro es que la norma dice que son equipos de tercera categoría y además recuerda, Rolando, que dice que el personal ocupacionalmente expuesto que ocupe un equipo de rayos o que permanezca en una zona, etcétera, etcétera, va a ser personal ocupacionalmente expuesto. Hay tres condiciones que las vimos en unas charlas anteriores para considerarlo ocupacionalmente expuesto, más aún cuando él está efectivamente pasando los bultos, muchas veces a lo mejor metería la mano, sacará o se trancará la correa, ¿no es cierto? Ahora, él tiene que haber pasado por un curso de protección radiológica, tal como decía Alexis, yo me tocó hace un par de años atrás hacer a 80 personas de gendarmería
y efectivamente todos de alguna manera podrían, por el hecho de los turnos, ¿no es cierto?, en las diferentes cárceles, estar en algún momento operando, ya sea de día o de noche, el equipo de rayos X. Eso es un poco mi experiencia, les quería comentar. Gracias, Eduardo. Gracias, Rolando, igual. Y Alexis por su intervención. Ya por la hora, damos por terminado el webinar del día de hoy. Muchas gracias por la asistencia. La Eh, foto. sí, la foto. Gracias a Felipe también. Y Muchas gracias a todos. gracias a todos, la verdad. Y lo invitamos al próximo webinar, que es el día 24 de julio, que va a ser de acreditación y el RH 4.1, Que lo va a dar el moderador actual. que voy a Ya. interpretar. Sonrían, pónganse bonitos. Denme un segundito. Oh. Ahora sí, súper. No, muchas gracias a todos por quedarse Gracias hasta a el final. todos. Gracias Felipe. Que tengan una excelente Gracias, chicos. semana. Chao, igual, gracias. Buenas noches. Buenas noches.